soy súper afeminado. Ese es el problema. Por eso es que parezco un maricón. Julio Pañi siempre se sintió como un accidente creativo, pero uno que terminó funcionando demasiado bien. Mientras otros niños soñaban con jugar en la calle, él se quedaba encerrado en su casa llena de adultos, sosteniéndose emocionalmente en 8 horas diarias de televisión. Creció sin hermanos, sin vecinos, sin ruido infantil, pero con una colección de personajes en su cabeza, que luego convertiría en su identidad digital. Con los años, ese niño solitario terminó moldeando una voz humorística reconocible, rara, incómoda y demasiado honesta para un país acostumbrado a la doble cara de la televisión. Así apareció Ike Chuchas, el creador que nunca se propuso ser actor y terminó siendo la voz narrativa de miles de ecuatorianos que también crecieron sintiéndose un poco fuera de lugar. Julio Pañi había crecido en una casa donde el silencio parecía un huésped permanente. No había gritos de niños jugando, no había peleas por juguetes, ni siquiera existía ese caos cotidiano que generan los hermanos cuando compiten por la atención de sus padres. En su mundo, los únicos sonidos constantes venían de los adultos conversando cosas que él no entendía y de un televisor que, sin saberlo, estaba educando a un futuro creador. Esa infancia extraña, pero no triste, era más bien silenciosa, un silencio que se convierte en refugio. Mientras otros niños descubrían el mundo trepando árboles o jugando en la calle, Julio lo descubría viendo caricaturas, películas baratas de los sábados y series que no tenían ningún tipo de clasificación para su edad. Ahí, escondido detrás de una pantalla, encontraba una especie de libertad emocional que su realidad no le ofrecía. La casa por dentro parecía un museo de reglas no escritas. Los adultos hablaban flojito, caminaban despacio y esperaban que él hiciera lo mismo. Y como no había otros niños cerca, nadie rompía esa armonía. Así Julio se convirtió en un observador silencioso, un niño que escuchaba más de lo que hablaba, que absorbía gestos, tonos, silencios y que aprendía a leer a la gente como si fueran personajes de una serie que él no había podido ver. El televisor se volvió su compañero más leal, era el único que no exigía nada, que no le pedía que se portara bien ni que fuera maduro para su edad. Esa frase favorita de los adultos que no saben cómo hablar con un niño. Julio podía pasar horas analizando cómo una escena cambiaba de ritmo cuando un personaje levantaba la ceja o cómo la música hacía parecer triste algo que en realidad no lo era tanto. Sin darse cuenta estaba estudiando dirección, actuación y guión desde los 6 años, sin profesores, sin libros y sin saber que eso siquiera tenía un nombre. Con el tiempo la televisión se transformó en su espejo emocional. Ahí encontraba modelos de humor que compensaban el ambiente serio de su casa. Ahí veía familias que gritaban, reían, se abrazaban o se peleaban y en su cabeza intentaba descifrar por qué su mundo era tan distinto. Para empezar, mis papás eran mormones, eran de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿sí cachas? Ok, claro. Ajá. Que sí. Sí, no creo que eso ayuda mucho, pero bueno, es para entrar en contexto, ¿no? Esa distancia entre la vida real y la ficción le dio algo valioso, una sensibilidad para notar todo lo que otros no veían. Ese niño no jugaba al fútbol en el barrio, pero imitaba acentos, no inventaba juegos, pero interpretaba escenas, no tenía hermanos, pero convivía con una multitud imaginaria y sin darse cuenta empezaba a construir una memoria emocional que no desaparecería. Cada personaje de caricatura, cada villano exagerado, cada mamá dramática de telenovela barata, todos iban quedando archivados en su cabeza, esperando el momento para convertirse en parte de su voz humorística. Años después, cuando ese niño ya fue un creador tratando de darle forma a su primer video, descubriría que no necesitaba inventar desde cero. Todo ya estaba ahí, guardado desde su infancia. La soledad no fue un obstáculo, fue su primer taller creativo, un taller silencioso, sí, pero lleno de historias que solo necesitaba cámara para salir al live. Un domingo sin deberes, ¿no? Como le decíamos. Me pongo pues a grabar así un videoblog y dije, ¿de qué voy a hablar? Entonces veía que había otros manes igual que te daban tips como para comenzar, y tips como muy esenciales, como no alimentar al troll, hacer el jump cut y editar de esa forma y tal. Pero, y uno de los tips muy claves era, habla de lo que sabes, ¿no? Entonces dije, bueno, yo no sé nada. Pero estoy en el colegio, así que digamos, sé lo que implica la experiencia de estar en el colegio. Entonces hagamos un video, el secundaria que chuchas. El proyecto Ike Chuchas empezó a tomar forma alrededor de 2011 y 2012, cuando Julio Pañi todavía estudiaba y pasaba tardes enteras imitando sus personajes. Ese primer impulso que nació con sus juegos domésticos se convirtió en sus primeros videoblogs, publicados entre 2012 y 2013, cuando subió sketch caseros donde ya se veía el estilo diferencial dentro de ese incipiente YouTube ecuatoriano. Cuando hice este video del que les hablo,
lo subo y al siguiente día, entonces me voy a dormir, voy al colegio, no sé qué, y grabaste, sí, ahí veo. Al siguiente día, veo que el video tiene 100 visitas. ¿Ves? Y era como, claro, y era full, ajá. Yo decía que no puede ser. O sea, era el impacto o sea, lo importante que era como poner un rostro y una voz. Y era como, porque literal era como un poco, como desnudarse ante la cámara, ¿no? Como que, ahora yo les voy a hacer reír, ¿no? Entonces, claro, y ahí sí dije, no, pues entonces por aquí es la huevada. Entonces mis amigos me iban dando ideas y yo seguía haciendo y tal. Y ya, pues así fue. Ese fue el génesis del canal. Y ahí Julio, adolescente, encontró en la cámara una salida inesperada. No era solo grabar, era recrear todo aquel universo que llevaba años acumulando sin decirlo. Por eso empezó interpretando personajes. La mamá exagerada, el profesor cuadrado, el compañero insoportable. Eran versiones teatrales de la vida real, pero también eran retratos de lo que él observaba en silencio desde pequeño. Mientras otros buscaban encajar, él buscaba encuadrar. Y YouTube, en ese momento, una plataforma salvaje, todavía lejos de convertirse en la industria que es hoy, le dio el espacio ideal, sin estudios de cine, sin equipos profesionales, sin nadie que le explicara cómo hacerlo. Julio se lanzó, aprendió edición a golpes, pulió su forma de hablar, moldeó su humor y descubrió que tenía algo que decir y sobre todo una manera distinta de hacerlo. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El pequeño círculo que veía en sus videos, amigos, primos y uno que otro curioso, reaccionaba con una mezcla de burla y asombro. Algunos se reían de él, otros se reían con él, pero a Julio le daba igual. Por primera vez había encontrado algo a lo que sentía pertenecer, algo que podía moldear, repetir y perfeccionar. En ese laboratorio casero de creatividad, su estilo comenzó a tomar forma: humor rápido, personajes caricaturescos, anécdotas de colegio llevadas a la sátira pura, y aunque nadie lo sospechaba, Julio ya estaba construyendo un sello propio, uno que años después sería reconocido como parte del ADN de YouTube Ecuador. San Valentín. Y acosta porque no tengo ninguna canción. Pero dile algo. No, bueno, que este sea un día muy especial para ti y que pases con todos los que quieres mucho y todo eso y bla bla bla. Y un saludo para todos mis amigos, para Paul, para Henry, para Chucky, para los de Vale la Redundancia, todos esos youtubers, todos los quiero muchísimo. Bye. Mientras la mayoría de sus compañeros seguía atrapados entre tareas, amores imposibles y esa eterna pregunta de ¿qué voy a hacer con mi vida?, Julio iba descubriendo que su humor es humor burlón y a veces demasiado honesto, tenía un extraño poder. Conectaba, la gente empezaba a reconocerlo, no por el chico popular del curso, sino por algo más específico, por ser el que hacía los videos. Ay, qué mal. El canal alcanzó su primer gran salto entre 2013 y 2014, cuando sus sketches, sobre todo los que retrataban la vida cotidiana, comenzaron a viralizarse en Ecuador. Para 2015, y que chuchas, ya era citado en blogs y páginas regionales como uno de los primeros canales de comedia de un formato narrativo del país. Y para 2016, su nombre aparecía incluso en papers académicos sobre audiovisual digital en Ecuador, consolidándolo como un pionero en el formato blog actuado en la región. La comedia, que empezó como un refugio, se transformó lentamente en su estilo de vida, y mientras sus compañeros intentaban elegir si estudiar ingeniería, medicina o cualquier carrera segura, Julio ya intuía que lo suyo iba por otro lado. No sabía exactamente hacia dónde, pero sí sabía que la cámara, esa vieja compañera, seguía apuntando a un camino que él todavía estaba dispuesto a mirar. Yo ya había dejado de hacer videos, pero de repente me encontraba que estaba grabando cortos para mis amigos que los necesitaban como tarea, ¿cachas? Para el colegio, para la universidad. Y mi pana de la U me dice, oye, pero vos sí eres bueno en esto, ¿no? ¿Por qué no te dedicas de lleno? Y yo, y con toda esa huevada de venir de un pueblo. Si vienes con estas ideas preconcebidas de no es una carrera de verdad, no te va a dar dinero, si eres artista te comes la camiseta, entonces no lo veía como una solución, digo, como una cosa para vivir. Pero luego sí,
Cuando Julio dejó atrás el colegio, sintió que por fin estaba en un mundo donde nadie le podría decir cómo vestirse, a qué hora sentarse o si podía escaparse antes del recreo. La universidad, en teoría, era su nuevo territorio donde todo eso estaba permitido, o al menos donde todo podía improvisarse. Y para alguien con su cabeza llena de historias, esa libertad era casi peligrosa. De repente, ya no había un profesor persiguiéndolo por el pasillo, ni una disciplina absurda que le recordaba cómo comportarse. En la universidad podía entrar tarde, irse temprano, saltarse materias enteras o quedarse horas conversando en el bar sobre cualquier tontería. Nivelando, me dije, ni vergas, me voy así como mismo. Y ahí me quedé como, ¿qué será? Un par de semestres, pero durante esos semestres te digo que pasa esto, que empiezo a hacer videos y tal. Y mi ¿Te diste cuenta me que dice, la psicología no no mismo, ajá. El nombre, que parecía ser una broma interna en el país, terminó convirtiéndose en un símbolo. No era una palabra en sí, sino un espíritu que estaba detrás. La capacidad de hablar sin filtros, de burlarse de la vida cotidiana ecuatoriana y de exagerar los comportamientos sociales. Cuando Julio subió sus primeros videos, lo hizo sin pensar demasiado en los algoritmos, métricas o estrategias. Lo hacía porque necesitaba encontrar un lenguaje propio, porque detrás de su mundo había la sensibilidad del que observa años y años en silencio. Esas primeras etapas creativas fueron frenéticas. Julio grababa, editaba, actuaba y escribía, puliendo personajes con la misma intensidad con la que había visto en su adolescencia entera. Cada sketch era una catarsis, cada idea una especie de revancha contra todo lo que lo había marcado, y sin darse cuenta comenzó a crear un universo. Todos formaron una constelación donde él era el narrador, el actor y el cronista. Fue ahí cuando entendió que no simplemente estaba haciendo videos, estaba documentando la vida del ecuatoriano promedio, con un humor ácido, con sinceridad y con un estilo tan particular que pronto ya nadie pudo ignorarlo. La noche pasada, a los 22 años de edad, falleció en la capital el joven Julio Pañi, conocido por ser el creador del popular programa de internet ¿Y qué chuchas? Reportes preliminares aseguran que se suicidó mientras grababa uno de sus videoblogs. Se presume que batallaba en secreto contra la depresión y una fuerte adicción a las drogas. A continuación, los detalles de este suceso, junto con un recorrido por la turbia carrera de uno de los personajes más controversiales del audiovisual ecuatoriano. Años después, cuando la gente se pregunta por qué y qué chuchas había desaparecido del mapa, la respuesta no está escrita en ningún lado. Julio nunca dejó una explicación oficial que cerrara su etapa como uno de los pioneros en YouTube Ecuador. Simplemente dejó de subir videos, y ese silencio con el tiempo se volvió parte del misterio. Pero si uno mira con atención el estado en el que llegaba a las entrevistas, las bromas que hacía sin querer, los retazos de historias que contaba, terminaba entendiendo que la razón no había sido tan simple. Detrás del ya no hago videos, había un desgaste mucho más profundo. Julio siempre recordaba su época de videoblogs como un tiempo extremadamente intenso, grabando solo, escribía solo, editaba solo, actuaba todos los personajes, sostenía el ritmo semanal y cargaba con una audiencia que crecía más rápido de lo que él podía procesar. Y en algún punto, mucho antes que la gente lo notara, esa exigencia empezó a desbordarlo. Pero para estas alturas yo ya estaba full quemado, porque el Diego era súper estricto, ¿no? O sea, como que casi que me consumía toda la vida, o sea, ya me estaba hasta cayendo mal el Diego de tanto que le veía. Entonces yo en esa época era full más drogo y más batracio y más gamín, entonces a veces como que no era muy responsable con los tiempos, con las cosas así, entonces... Claro, Fue esa misma etapa cuando su consumo de sustancias empezó a trepar, no como un juego ocasional, sino como una muleta emocional para poder lidiar con lo que su cerebro ya no estaba manejando bien. Él mismo contó entre risas los viajes que se pegaba, los episodios donde perdía la noción del tiempo, la sensación de estar muerto, vivo o en otro plano de regreso. Lo decía como una anécdota, pero lo vivía como un escape. El problema era que ese escape también lo alejaba de su propio canal. Las sustancias le trastocaba el ritmo, el humor, la concentración y la motivación. Su mente ya no respondía como antes, y el proyecto que un día lo había hecho sentirse libre, ahora lo presionaba. YouTube dejó de ser catarsis y empezó a sentirse como una obligación, que lo perseguía incluso cuando no estaba sobrio. Él mismo reconoce que en esa etapa había días en los que no podía grabar porque no se sentía en control, otros en los que editaba sin rumbo, otros donde ni siquiera podía enfrentarse a la cámara sin sentir que estaba actuando una versión de sí mismo que no existía. Y finalmente su desaparición no fue un drama público, fue algo mucho más humano y silencioso. Julio se cansó, se saturó, se perdió un rato dentro de sí mismo y simplemente dejó de grabar. Cuando recién estábamos saliendo, creo que a los primeros meses, yo había recién salido del psiquiátrico, ¿no? Porque me habían internado por un tema de que me metí muchos psicodélicos, bla, 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 ¿no? Qué buena historia. Entonces, cuando finalmente tocó fondo y terminó en rehabilitación, el viejo y qué chucha
Chuchas no existía y el que salió de ese proceso ya no quería regresar a ese ritmo, ni a ese personaje, ni a esa época. Así que cuando salió de ese torbellino, eligió algo distinto: escribir, dirigir, crear desde otro lugar. Pasó de ser el chico que hacía comedia frente a una webcam al profesional que ahora firma guiones. No fue una caída, fue un cambio de vida, un retiro sin escándalos, sin lágrimas, sin despedida, pero con un motivo que pocos entendieron a tiempo. Para salvarse, tuvo que dejar atrás al personaje que lo hizo famoso y conocido en todo su país. Porque a veces en este mundo, para seguir creando, uno tiene que desaparecer primero. A diferencia de sus primeras etapas donde filmaba por intuición y subía videos con la urgencia de quien teme ser olvidado, Julio caminaba ahora por un trayecto mucho más fino, el del director profesional. Durante estos años su trabajo empezó a encontrarse con narrativas más grandes, proyectos de escala, rodajes reales y responsabilidades que, para su sorpresa, le quedaban bien en Enchufe TV. El coche, por favor. No quiero. Verás, mocoso, llamamos a tus papás. ¡Qué chuchas! Ese gigante que moldeó una cultura digital ecuatoriana y latinoamericana, Julio se iba posicionando como una pieza importante del equipo. Dirigía, ajustaba escenas, corregía actuaciones y pulía cámaras como si fuera lo más natural del mundo. Mientras eso pasaba, algo curioso se iba asentando en su vida: el respeto tácito de una generación entera. Los creadores más jóvenes, esos que crecieron viéndolo desde sus computadoras llenas de stickers, lo reconocían como un referente silencioso. No necesitaba estar subiendo contenido cada semana para seguir relevante. Su influencia respiraba en cada comediante, en cada sketch, en cada canal que había copiado algo de su estilo sin darse cuenta. Y aunque lo decía entre risas, lo cierto es que muchos de ellos, el personaje de Lique Chuchas hizo algo más que inspirarlos. Les dio una forma de expresar sus ideas y sus mundos nuevas. Entre reuniones de producción, grabaciones maratónicas y viajes que mezclaban trabajo, en ocasiones Julio iba dejando una huella distinta a la que había imaginado en su adolescencia. No la del youtuber famoso con millones de visitas al mes, sino la del tipo que sabía construir historias, manejar actores, calmar equipos estresados y convertir ideas abstractas en escenas que finalmente funcionaban. Esta transformación, lejos de sentirse como un abandono, se convertía en su etapa más sólida. Pero quizás lo más importante ocurría fuera de la cámara. Julio parecía haber domado esa versión impulsiva que alguna vez lo llevó a vaciar demasiadas emociones en videos de humor. Había encontrado un ritmo más estable, una reacción fuerte, un hogar sentimental y una carrera que no dependía de la ansiedad del algoritmo. Y aunque todavía tenía un humor afilado y una visión crítica de todo, ya no discutía con la vida, más bien la analizaba, la ordenaba y la volvía material narrativo. 15 de agosto 2018, 19 horas 29. 7 de la noche, está romántico, ¿no? Sí, ya había comido ya. Seguiré siendo tu fan por muchos años. Así que claro, espero espero apenas tengas un evento, asistir. Pero ya serio, ya como se llama. Es serio. Saludos. Dale. Muy. Dale, like. Dale. Y yo sí. Cuando grabó aquel episodio en el podcast de Hueveando, Julio no solo se reencontró con los fans que se habían convertido en colegas, también se reencontró con su propio pasado. Escuchar a Michael, uno de los presentadores, contar cómo le había escrito 1000 veces o ver cómo sus propios videos antiguos reproducidos frente a él le mostró el contraste brutal entre lo que había sido y lo que era ahora. No se sentía avergonzado, solo sorprendido, como si la vida le hubiera hecho una broma larga y elaborada y recién ahora empezaba a entenderla. Así, sin anuncios grandiosos ni regresos explosivos, Lique Chuchas se colocaba en una etapa definitiva, la del creador adulto que ya había entendido que el éxito no siempre era sinónimo de constancia, sino de propósito. Aunque en este mundo sí debes tener mucha constancia, y su propósito se había transformado en algo más grande que él mismo: narrar, acompañar, dirigir, construir y seguir apareciendo en las vidas de quienes crecieron con sus videos, incluso cuando él creyó haberlos dejado atrás. De verdad, existía esta necesidad de compartir algo, y estaba bien. ¿Y saben por qué dejé de hacer videos? Pues porque estaba cómodo, ya no tenía de qué hablar, todo estaba bien, todo era de color de rosa. Hasta ahora. Cuando se perdió el verdadero interés de comunicar algo esperando que la persona que está detrás del monitor pues sienta contigo esa frustración, esa incomodidad con respecto a las cosas que tú sabes que no están bien. Cuando pasamos de eso a hola chicos, pues espero que estén muy bien, yo estoy súper y bueno, quería compartirles este pedo con ustedes. Y bueno, eso es todo, espero que les huela rico y bye.
Cuando se mira hacia atrás la historia de Julio Pañi, pareciera una cadena de casualidades que terminaban siempre en el mismo punto: contar historias. Ese niño que pasó su infancia frente al televisor terminó convertido en el creador de contenido referente para una generación entera. Ese adolescente que sobrevivió a los silencios del colegio aprendió a encontrar comedia en la incomodidad. Ese joven que archivaba carpetas en un banco descubrió que la vida real tenía más material que cualquier guión, y que Chuchas no nació de la ambición sino de la necesidad, y quizás eso es lo que lo volvió tan auténtico. Hoy su trayectoria se mira como una crónica del crecimiento emocional, una mezcla de caos, humor y honestidad brutal, un recordatorio de que a veces las mejores historias vienen de quienes nunca planearon contarlas, pero terminaron haciéndolo mejor que nadie. ¡Qué hecho verga, chef! ¡Qué chuchas! ¡Que me llamo qué chuchas! Y ya, eso fue todo por el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó, denle like, comenten, compartan y todas esas cosas que ustedes saben hacer, ya que eso me ayuda mucho a que YouTube siga recomendando mi contenido y pueda traerle más videos por el estilo. También saben que si hay otro creador de contenido del que quisieran que hablen este tipo de videos, me encantaría que lo dejen en los comentarios. Perdón por demorarme tanto con el video del quecho verga, pero llegó. Si se preguntan por mí, será hasta el siguiente video, o quizás no. Ahí se ven.